Hoy tengo una difícil tarea, a ver si consigo explicaros todo lo que tengo que decir como a mí me gustaría. Tened paciencia, por favor. Me gusta ser meticuloso en todo lo que hago, también en aquello que atañe a mi entretenimiento personal. Y a esta altura ya sabrás que los UAS o drones forman parte de él. Por algo tengo el apodo del piloto en esta isla. En una de mis salidas planificadas para volar con ellos, detecté unos significativos cambios en el mapa de vuelo recreativo que restringían su disfrute en mi ciudad, Jaén. No terminaba de cuadrarme la cosa, así que decidí trasladar consulta al buzón oficial de la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, que para algo lo pagamos entre todos. Por supuesto recibí respuesta y lo quiero compartir hoy con vosotros. Hoy te contaré el despropósito de respuesta recibida de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Respuesta emitida 6 meses después de haber enviado mi consulta a su buzón oficial. Sí, como lo oyes. 6 meses después. Soy Six Cámara, el piloto del podcast Isla Mac, y este es mi report de junio de 2024 para la Isla de los Magníficos. Hoy, oyentes, voy a utilizar un tono algo más distendido, con un guión más flexible. Es posible que me equivoque, que cometa algún error de dicción. No voy a detener para luego editarlo. Me lo voy a tomar con tranquilidad, con flexibilidad, como digo, porque ahora mismo estoy que me comen los demonios. Así que, por favor, permitidme solo por hoy esta licencia. En la actualidad dispongo de 2 drones, también llamados aeronaves no tripuladas. Los conocemos en el lenguaje técnico con el nombre o denominación de UAS. Como desde hace algún tiempo le gusta llamar también a Europa a estas maquinitas. Uno de ellos es un Telo Raid, pesa 80 gramos, se comunica con la estación de tierra por Wi-Fi, no Wi-Fi propietaria, no, Wi-Fi estándar, y esto le limita mucho en su operatividad. Oficialmente tiene un alcance respecto a la estación de tierra de 100 metros, pero en la práctica con suerte llegarás a 30 o 50 metros como mucho. En horizontal. En vertical, como mucho podrás ascender hasta 30 metros. Esto es algo parecido a lo que ocurre en tu casa con la Wi-Fi. Las distancias en horizontal, si no hay muchos tabiques, se resisten mejor que si te cambias de planta y te intentas conectar al router Wi-Fi de casa desde otra planta. Otro modelo que tengo es el maravilloso DJI Mini 3 Pro. Pesa 249 gramos. Este sí dispone de un sistema por radiofrecuencia de comunicación propietario OcuSync que te permite alcanzar varios kilómetros. Si estuviéramos en Estados Unidos podríamos alcanzar en horizontal hasta 11-12 kilómetros. Aquí en España la cosa se empieza a complicar a partir de los 1000 metros, aunque hay gente que con gran espacio abierto consigue alejarlo mucho más. Yo no soy capaz de llevarlo más allá de lo que alcancen mis ojos. En altura, aunque quisiera, no podría superar los 120 metros de altura, que es la estipulada por normativa. Dependiendo del día,
No veo la aeronave más allá de 200 o 300 metros, como mucho. Todo lo más, 500 metros si el cielo está muy despejado. Pero estos drones tan pequeños, con una masa tan pequeña, 80 gramos, 249 gramos, es imposible verlo a la distancia. Así que, aunque quisiera, no podría alejarlos mucho. Me gusta preparar las operaciones. Aunque sean recreativas, me gusta hacerlo meticulosamente. Hago listas de chequeo, revisión del material, carga de batería de los dispositivos, material de repuesto, de respaldo y, por supuesto, consulta al mapa de Enaire Drones, aplicación oficial que te informa sobre las restricciones o comunicaciones oficiales en la zona de vuelo en la que pretendes desarrollar tu operación. Con gran sorpresa descubrí en mi último intento de salida como en mi zona habitual, una parcela en el polígono más alejado de Jaén, el polígono empresarial Nuevo Jaén, tenía ciertas restricciones de vuelo en el mapa oficial, cuando esto no había sido así en mi anterior periodo de actividad. Así que todo esto me chocó, llamó la atención. Me parecía ver de manera muy prominente un enorme círculo rojo que restringía la libertad de vuelo varios kilómetros a la redonda del Hospital Neurotraumatológico. Cuando leí el texto pude comprobar que esa zona se había restringido por acoger en su interior un helipuerto. Esto me sorprendió mucho. Un helipuerto en Jaén y yo sin saberlo. Por normativa estoy obligado a operar siempre en línea visual al alcance de mis ojos. Con las dimensiones y volumen que tienen estos UAS, como digo, no conviene alejarlo demasiado. Esta parcela estaba situada a casi 4 kilómetros de la helisuperficie y me llamó mucho la atención que estuviera restringido. Digo bien helisuperficie porque no termina de convencerme el término helipuerto para lo que hay allí. Así que me pregunté, si estoy a 4 kilómetros del supuesto helipuerto, ¿cómo voy a interferir en el vuelo afectando a la seguridad del helicóptero si no puedo alejarlo más de 200 metros? Permanecería a una distancia hasta la helisuperficie de 3 kilómetros, por mucho que quisiera alejar este dron, porque ya no lo veo. Y claro, este tendría que ser el DJI Mini 3 Pro, que es el que tiene mayor capacidad de alcance, porque si mi Raíz Telo de 80 gramos no alcanza una distancia respecto a la estación de control mayor a 100 metros teóricos, 30, 50 prácticos en horizontal, y no puedo elevarlo a una altura mayor a 30 metros porque pierde la conexión, ¿cómo voy a afectar a la seguridad de la aeronave si yo estoy a 3 kilómetros de ella? Pero es que hay más. Se da la circunstancia en esta ocasión de que trabajo en emergencias sanitarias y conozco al dedillo esa helisuperficie, que no helipuerto, del Hospital Neurotraumatológico de Jaén. No solo se usa poco, sino que además en 2023 ha tenido bastante menos actividad que en 2022, por ejemplo. Todo esto motivado por dificultades y por obras que se hicieron en estos meses. Lo conozco, como digo, perfectamente porque trabajo allí todos los días como enfermero de emergencias sanitarias, conozco la actividad diaria, hago traslados incluso a menudo hasta esta helisuperficie de pacientes para que se deriven a hospitales de referencia de Córdoba o Granada en helitransporte sanitario. Y bueno, también sé que la mayor parte del año 2023 ha tenido muy poca actividad, muy poco uso, mucha menor incluso que en años anteriores donde yo he volado con total libertad en la parcela del polígono que se encuentra, como digo, a casi 4 kilómetros de esta helisuperficie. Así que ni corto ni perezoso trasladé la consulta a AESA el 4 de enero de 2024. Voy a leeros el mail, ese mail mérito mío.
Allá voy. Buenas tardes. Tras el desconcierto generado en la comunidad de operadores y pilotos de UAS en mi ciudad, Jaén, doy traslado de la siguiente consulta ante la nueva restricción de vuelo en el término municipal de Jaén y zonas colindantes. Desde hace unos meses, los pilotos y operadores de la ciudad de Jaén detectamos, no sin sorpresa, una restricción permanente al vuelo de aeronaves no tripuladas en el término municipal de Jaén y zonas colindantes al mismo. Esto impide el vuelo recreativo y restringe el vuelo operacional profesional. En la web En Aire Drones se identifica la restricción en la zona mencionada con la siguiente leyenda. Ahí voy, chicos, porque esto es literal. Alerta. Se encuentra en el área de seguridad del helipuerto Hospital Neurotraumatológico. Datos no IP. Fuente de la información AESA. No permitido el vuelo a drones excepto coordinación con el helipuerto. Y viene un número de teléfono que parece ser de Sevilla para coordinarse. ¿En serio? ¿Coordinarme con el helipuerto para volar a 30 metros un dron que pesa 80 gramos? Se da la circunstancia, continúa mi correo, de que el Hospital Neurotraumatológico de Jaén cuenta con helisuperficie desde hace décadas y en los últimos años hemos podido llevar a cabo operaciones recreativas y profesionales con normalidad cumpliendo normativa vigente sin que existiera restricción al vuelo por este motivo en las zonas mencionadas. Se da la circunstancia coincidente además en este caso de que trabajo en emergencia sanitaria en la ciudad de Jaén y he podido constatar a lo largo de estos años que la helisuperficie del Hospital Neurotraumatológico de Jaén viene desempeñando su actividad con normalidad a excepción de obras de mejora por periodo de tiempo concreto ya finalizado. En consecuencia, mi consulta es la siguiente, puesto que la actividad del helisuperficie del Hospital Neurotraumatológico de Jaén se ha mantenido desde su construcción hace décadas, incluso en periodos coincidentes en el tiempo con operaciones de UAS recreativas y o profesionales, especialmente en los últimos años cumpliendo normativa, ¿a qué se debe que se haya aplicado en los últimos meses una medida restrictiva permanente al vuelo de UAS RPAs en el término municipal de Jaén y zonas colindantes al mismo, aludiendo como motivo el área de seguridad del helipuerto del Hospital Neurotraumatológico de Jaén? ¿Se trata de algún error en los mapas de En Aire? ¿Qué cambio se ha producido para que ahora no se permita operar y anteriormente sí se permitiera, aun cuando la actividad del helipuerto es la misma ahora o incluso menor que antes? Al mismo tiempo, doy traslado de mi profunda preocupación en este sentido y quedo a la espera de respuesta. Gracias por su atención. Un saludo, Sixto Cámara, mi número de teléfono, mi contacto, firmado a 4 de enero de 2024 a las 18:47 horas. Esperando respuesta. Me mantuve, pero con la sorpresa de que esa respuesta no llegaba. En abril todavía no había recibido respuesta alguna, así que reenvié mi consulta de nuevo, el día 12 de ese mismo mes. En mayo, AESA seguía sin dar señales de vida. Mayo, 5 meses después, las prisas son para los ladrones, así que volví a contactar con ellos vía mail, pero esta vez, haciendo un alarde de inteligencia, puse copia del mismo al servicio de comunicación AESA y les advertí que llevaba desde enero esperando. Comunicación, ahí suele haber periodistas que buscan noticias. Alguien debió de escandalizarse, alguno de ellos quizás, tal vez, no lo sé, a lo mejor, en el servicio de comunicación institucional al ver este mail, porque el 27 de mayo, por fin, recibí respuesta. 6 meses después de haberla enviado. Un correo llegó a mi bandeja de entrada a las 13 horas y me decía: estimado señor, en primer lugar, le informamos que la División de Sistemas de Aeronaves No Tripulados no tiene competencia en la designación de aeródromos y o superficies aeronáuticas. Dicho esto, tras estudiar, añado yo, durante 6 meses, el caso que nos plantea, nos consta que hace unos meses se puso en marcha un plan entre administraciones públicas en el que se iniciaba un proceso de regularización de aquellas instalaciones aeronáuticas que se encuentran operativas. Al encontrarse en proceso de regularización,
se publicaron estas en Enaire Drones y por tanto requieren de un acuerdo de coordinación entre los operadores de UAS y los responsables de dichas instalaciones. Como aclaración, me matizan finalmente, también le advertimos que no es ninguna restricción, ni necesita autorización de la instalación, simplemente requiere un acuerdo de coordinación. Por tanto, podrán seguir realizando operaciones tanto recreativas como profesionales si cumplen este requisito de coordinación y el resto de requisitos aplicados a la normativa de operación pretendida. Cordialmente, no lo firma nadie, simplemente una firma genérica que dice Buzón de Drones, División de Sistemas de Aéreos No Tripulados, a esa Agencia Española de Seguridad Aérea. Sin nombre, ¿qué lo firma? Claro, ¿quién se atrevería a poner su nombre bajo este correo 6 meses después de haber trasladado la consulta? La respuesta no tiene desperdicio. Viene a decir algo así como, es que eso no lo llevo yo, a mí me lo han dicho, seguramente la Junta, y yo lo he puesto, sin comprobar nada. Mira, cuando quieras volar tu dron de 80 gramos, que no puedes alejarlo más de 50 metros en la práctica en horizontal, ni ascenderlo más de 30 metros, 15 metros, llama a este número de Sevilla, seguramente del Servicio Andaluz de Salud, indicado en la app de coordinación aérea, y te coordinas con ellos para volar con tu dron que puede afectar a la seguridad aérea del helicóptero cuando tome tierra en sus maniobras de aproximación. El helicóptero, sí, ese que pesa varias toneladas y que viene, en fin, de lejos, de higos a peras al hospital, que está a 4 kilómetros de la parcela donde tú quieres volar. Ya, y ahora yo cojo el móvil, llamo a Sevilla todos los días que yo quiera irme allí a disfrutar con mi hija, echarnos una risa, unos raticos, para volar un dron de 80 gramos a 4 kilómetros de distancia de la helisuperficie donde va a tomar tierra o a despegar el helicóptero, que además ese dron no lo puedo alejar más de 30-50 metros. No sé yo si me voy a atrever a hacer eso. No sé quién esté al otro lado del teléfono si se va a reír más o menos que yo. Por suerte o por desgracia, todavía no lo sé. La respuesta que me facilitaron a día de hoy ya tiene poca validez. Digo esto porque ya desde el 4 de junio ha entrado en vigor el Real Decreto que regula los UAS. Esto no hace nada más que dar traslado a una directriz europea que ya debería de haberse plasmado hace tiempo, mucho tiempo, pero que no se ha hecho eminentemente por cuestiones políticas hasta ahora. Digo que da traslado, pero no se limita a eso. En este caso en particular, los cambios que introduce ya no me obligarían a coordinarme con el aeropuerto, ya que reduce la distancia de restricción. Pero claro, lo que te da por un lado este nuevo Real Decreto se lo resarce por otro a lo largo de su articulado. Introduce otros cambios de cosecha propia del gobierno y sin fundamento de la normativa europea, porque estos nuevos cambios son mucho más restrictivos que la normativa europea. Voy a resumirte algunos de ellos, pidiéndote por favor que seas responsable y que no te fíes ciegamente de mí, sino que tú luego compruebes cómo te afecta a tu aeronave y a ti como piloto. Ya no se distinguen entre operaciones recreativas y profesionales en este Real Decreto. Todos somos operadores, volemos en plan recreativo o en operación profesional. El seguro de responsabilidad civil ya no es obligatorio para UAS que pesen menos de 20 kilos, pero dados los precios que hay hoy en día y bueno, los usuarios no hemos acostumbrado a ello, por unos 18 euros al año puedes tener asegurada toda tu flota de aeronaves. Yo lo tengo en Coverdrone, precios populares, merece la pena y vuelas más tranquilo. Incluso puedes asegurar tu dron, aunque esto te costará un poco más. Ya no se puede volar en ciudad en la práctica a día de hoy en modalidad abierta, ni siquiera con drones de menos de 250 gramos. Probablemente ni siquiera con mi dron que pesa 80 gramos, porque ahora
Si sobrevuelas edificaciones, tienes que pedir permiso al propietario de la misma, ya sea esta pública o privada. Además, el concepto de edificación o construcción reflejada en este nuevo Real Decreto está redactado de manera un poco ambigua. Si lo lees, podrías interpretar que hasta un parque podría considerarse construcción, o incluso una parcela en un polígono alejado también podría considerarse construcción, porque tiene elementos fijos, como pide el Real Decreto como requisito para considerarlo así. Un parque tiene elementos fijos, el mobiliario urbano son fijos. Una parcela puede tener, ¿no? Vemos algunas acometidas cada vez más bonitas de agua, de suministro, casetas incluso de electricidad en los polígonos nuevos que se consideran elementos fijos. Así que si esto es así, pues no podríamos sobrevolar sin permiso del propietario, ya sea público o privado. Y lo peor de todo, a partir de ahora, y esto es determinante, tenemos que hacer una notificación oficial al Ministerio del Interior para todas nuestras operaciones en entorno urbano, con al menos 5 días de antelación. Además, desde el Ministerio del Interior nos pueden denegar la operación e incluso pueden sancionarnos. Esto es nuevo, le atribuyen esta competencia. Antes no podían hacerlo, podían proponernos para sanción, pero solo podía sancionar la Agencia Española de Seguridad Aérea. Con el nuevo Real Decreto, esto cambia. Y esto es así por un cambio de concepto radical que se refleja en la ley aprobada en acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España, una reunión sin duda de mentes privilegiadas en cuanto a conocimiento y dominio de la materia, no me cabe ninguna duda. Podríamos resumir esto diciendo que el Gobierno de España ha pasado a considerar a los drones o aeronaves no tripuladas como armas. Sí, estás escuchando bien. Armas. La ley contempla la obligación de inscribir todas nuestras aeronaves en un registro oficial de propietarios del Ministerio del Interior. Tengo además que comunicar si lo compro nuevo o si lo vendo y dónde lo hice, si lo transfiero o si queda inutilizado. Y además tengo que comunicar los datos del nuevo propietario del anterior, nombre, apellido, DNI, cómo lo compré, aunque fuera a través de Wallapop, y otros datos de interés del nuevo, del viejo propietario. Estamos los dos obligados a hacerlo. Esta obligación se incorpora así en la ley por razones, y esto es literal, de seguridad nacional y seguridad ciudadana. En la abundante documentación generada durante todos estos meses a lo largo de su tramitación y desarrollo de este Real Decreto, hay algunas perlas que me ponen la carne de gallina. Me refiero a lo que se conoce como el argumento justificativo. Además, en el propio Real Decreto se hace alusión a diferentes documentos. En estos argumentos justificativos, que no vas a encontrar fácilmente, pero que yo afortunadamente, gracias a personas muy implicadas que se esfuerzan por informar, hecho que hoy en día parece ser pertenecer a una especie en extinción, he podido acceder a ellos, ¿no? Yo en concreto he podido acceder a través de los canales de comunicación de profesionales de referencia como Rafa Ocon, te remito a él y te dejaré un enlace, a estos documentos de argumentos justificativos con los que han trabajado los autores de este Real Decreto, y en él se pueden leer algunas redacciones recogidas que son espectaculares. Voy a pasar a leerte literalmente, a riesgo de que me consideres un poco pesaete, pero es que no me quiero dejar ninguna lindeza. Dice este Real Decreto, existen una serie de riesgos. No este Real Decreto, el documento de argumentos justificativos a este Real Decreto. Existen una serie de riesgos asociados al uso de drones con fines terroristas, a los vuelos en entornos protegidos por razones de seguridad y a la seguridad cibernética. No en vano, dentro de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional 2019, desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional, se define como una de las principales amenazas al sector aeroespacial.
El empleo de aeronaves no tripuladas con el objetivo de provocar un incidente aéreo utilizándose directamente como armas, como elementos disruptores en la actividad aérea o liberando con ella armamento explosivo, sustancias nocivas. Y bueno, continúa, ¿no? También podría leerte este párrafo donde dice que serían interminables los ejemplos a nivel nacional, oiga, estamos en España, e internacional, que marcan estos dispositivos como uno de los instrumentos más usuales empleados para fabricar Improvised Explosive Device. Son el arma terrorista más elegida en muchas partes del mundo. A fin de prevenir y combatir esta amenaza y vulnerabilidades, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben disponer de los medios adecuados para su detección, prevención y trazabilidad, de forma que les permitan identificar a los infractores. Y continúa el texto diciendo otras lindeces en las que, bueno, pues se equipara a los drones y sus pilotos, por tanto, como terroristas o como armas. En fin, no sé cómo te estarás quedando, pero yo me he quedado un poco boquiabierto. He consultado las noticias en medios de comunicación sobre desarticulación de células terroristas en España en los últimos años y la verdad, en ninguna se recoge que los supuestos terroristas utilizaran drones. Eso sí, en todas las noticias se recoge que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado incautaron teléfonos móviles, ordenadores y abundante documentación digital. Me pregunto si van a obligarnos también en consecuencia a registrar la compraventa de todos nuestros dispositivos digitales y programas de gestión en un nuevo registro del Ministerio del Interior. No sea que alguien los use con fines terroristas. Me pregunto también cómo se registrará un dron de fabricación propia. Esos miles de drones que los frikis se fabrican con placas de Arduino, Raspberry Pi. ¿Qué número de serie tiene eso? Hay que poner las tiendas de todos los vendedores y sus datos donde hemos comprado cada uno de los componentes que integran esos drones de fabricación casera. ¿Alguien cree, por cierto, que si un terrorista se compra en AliExpress un dron con intención de cometer un atentado, va a ir a la página web del Ministerio del Interior a registrar ese dron? ¿Sí? ¿Alguien lo cree? Y entonces ahora, cuando yo quiera volar en el polígono con mi Raíz Telo de 80 gramos, ¿tengo que comunicarlo previamente al Ministerio del Interior? Que digo yo que cuando el policía o la Guardia Civil o el funcionario lea los datos de mi dron, se descojonará de la risa, ¿no? A nadie en el gobierno de España se le cae la cara de vergüenza. Te voy a recordar los datos. La parcela en la que vuelo se encuentra a 4 kilómetros de la superficie del hospital. Mi dron pesa 80 gramos. No es capaz de alejarse por razones técnicas más de 50-80 metros en horizontal y 30 teóricos en vertical. Por cierto, y ya termino, a una distancia apenas de 400 metros de la dichosa helisuperficie del Hospital Neurotraumatológico de mi ciudad, Jaén, se encuentran las instalaciones municipales de Las Lagunillas, donde se practican los deportes de rugby, fútbol y tiro con arco. En teoría, el helicóptero podría sobrevolar a baja altura estas instalaciones en sus maniobras de aproximación a la helisuperficie para tomar tierra. Un balón de fútbol pesa 410 a 450 gramos. Tom Kim ostenta el récord del mundo en el lanzamiento de balón de fútbol al alcanzar una distancia de 96 metros en partido oficial. Lo hizo en 2021 y, por cierto, hizo gol. Un balón de rugby pesa entre 400 y 460 gramos. En este caso, el récord lo ostenta Ernie Cooper con un golpe de castigo transformado a 81 yardas de distancia. Estos son 74 metros de distancia y lo hizo el 19 de enero de 1944. En el caso del tiro con arco es más fácil. La mayor distancia alcanzada se registró en 1970, lo hizo Harry Drake y superó los 1700 metros de distancia. Un helicóptero en esta zona maniobrando para aterrizar en la helisuperficie situada en las inmediaciones de esta instalación deportiva en la que se juega fútbol, rugby y tiro con arco, podría quedar a tiro de alguno de estos artefactos. Cuidado, atención, federaciones deportivas,
a ver si os van a declarar como riesgo de asociaciones terroristas. Mi dron DJI Teloride pesa 80 gramos, no supera por razones técnicas los 50 metros de distancia horizontal y los 30 teóricos en vertical respecto a la estación de control de vuelo de tierra y se conecta mediante Wi-Fi. Sí, Wi-Fi, esa que la pierdes cuando subes al piso de arriba. Tiene una autonomía de vuelo de 7 minutos. Repito, 7 minutos reales. Y por lo visto es considerado como peligroso para la seguridad nacional y para la seguridad ciudadana en España, país ejemplo de la democracia, vinculándolo con riesgo de atentado terrorista. Por cierto, en el registro oficial de ENAIRE publicado en 2023 de helipuertos no consta en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén ningún helipuerto adjunto enlace al documento. España, bendito país con benditos políticos. Six Cámara. Para la Isla de los Magníficos, fin de report.